Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Hemos llegado al final de la lección de escuela sabática para este trimestre con el último estudio de esta semana titulado Efesios en el corazón, porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. Por favor, acompáñenme en oración antes de proseguir con la reflexión de la palabra de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por darnos, Señor, tu palabra en este día. Guíanos con la presencia de tu Santo Espíritu para que la podamos reflexionar y meditar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amigos, concluimos reflexionando sobre Efesios 6, donde descubrimos que nosotros, la iglesia, somos el ejército de Dios que hace la paz. En Efesios, Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el templo de Dios, como la novia esposa de Cristo. En Efesios 6, 10 al 20, Pablo define a la iglesia como el ejército de Dios y ofrece un vigoroso llamado a la acción. Es un pasaje que ofrece muchos beneficios y corre el riesgo de ser malinterpretado. Podríamos malinterpretar las palabras de Pablo como un llamado a empuñar armas militares o literales o a ser combativos en nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, Pablo ha venido insistiendo en la unidad, la palabra que edifica, y la benignidad, de acuerdo a Efesios 4, 25 al capítulo 5, versículo 2, describe las buenas nuevas de Dios como el Evangelio de la paz. Mediante esta vívida metáfora militar nos no exhorta a la iglesia a hacer guerra contra el sentido tradicional, más bien debemos librar la paz en la batalla espiritual contra el mal. Pablo entra al campo de la batalla del gran conflicto y nos llama a alistarnos en el ejército de Dios. Deberíamos hacer esto con una opinión realista del enemigo, ya que nunca sobreestimaremos lo suficiente las fuerzas desplegadas contra nosotros. No nos enfrentamos solos a unos enemigos humanos, sino a fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, Efesios 6:12, dirigidas por un general astuto que es el diablo. Sin embargo, no debemos dejarnos intimidar por nuestros enemigos. Dios está presente con nosotros en la batalla y nos proveyó las armas más nobles, su propia armadura, la armadura de Dios. Ha puesto a nuestra disposición la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y el Espíritu. Si Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con toda la armadura que Él nos ha provisto, no vamos a fallar. La victoria está asegurada. Algunas preguntas para dialogar hoy, mis amigos y hermanos. Aunque no nos salvamos por nuestras obras, la pregunta es: ¿qué quiere decir Pablo cuando escribe que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas? ¿Cuál es entonces el propósito de nuestras buenas obras? Pablo escribe: aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros, Efesios 3:20. Preguntémonos qué poder actúa en nosotros y cómo debe manifestarse este poder en nuestra vida. Qué maravillosa declaración la de Pablo. Sin embargo, es importante hacer un repaso general de nuestra lección. Efesios en el corazón realmente es un repaso capítulo por capítulo, donde se nos presenta Efesios 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con los temas principales como dádivas en Cristo, gracia que derriba muros, el misterio de Cristo, unidad y vida nueva, andando en amor y armados para la batalla. También debemos entender que cuando hablamos de dádivas o regalos en Cristo, la lección es muy clara. Este plan de Dios antes de la fundación del mundo tiene varios elementos importantes, 7. Nos da toda bendición espiritual, nos hace santos sin mancha, nos adopta como sus hijos, nos redime, nos da la sabiduría e inteligencia, nos da herencia, nos sella con el Espíritu Santo. En Efesios 2, la gracia que derriba muros, esa gracia nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Cristo.
y nos sienta con Cristo y nos crea en Cristo. Todas estas bendiciones espirituales. Cristo es acercado a nosotros, unos a otros por la sangre. Cristo derriba muros por su gracia mata las enemistades. Cristo nos hace miembros de su familia. Cristo nos coordina y nos hace un templo santo. Cristo nos hace morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2 está colmado de esa gracia transformadora, no solamente de nuestra relación con Cristo, sino de nuestra relación interpersonales. Efesios 3 habla acerca del misterio de Cristo, cómo el Señor concibió ese plan y lo mantuvo escondido. Dios concibió el plan y lo mantuvo escondido, de acuerdo al versículo 9. Jesús cumplió el plan, versículo 11. Este plan fue revelado a Pablo y a otros. Pablo fue el encargado de proclamar el plan y finalmente todos conocieron el plan. La pregunta es, ¿cuál plan? ¿Cuál es ese plan? Que tiene características un poquito ocultas. Bueno, muy sencillo. El plan es que los gentiles también son o llegaron a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3:6. Eso implica que es una iglesia unida y Pablo ora para que todos lleguemos a ser fortalecidos por el poder de su Espíritu y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 4 habla acerca de la unidad. Con Efesios 4 comienza la parte práctica de la carta. Si antes ha hablado acerca de la unidad, hoy es cómo hacer realidad esa unidad en la iglesia. En primer lugar, en Efesios 4, 1, 3 y 16 nos habla que ser prácticos en la unidad y en la unidad de la iglesia es vivir preocupándonos los unos por los otros. También algunos elementos unificadores. Son 7. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Cristo nos concede los dones necesarios para lograr la unidad. También ha colocado a personas responsables de llegar a la unidad. Estos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, versículos 11 al 13. También se nos anima a crecer juntos, evitando problemas internos que pudieran surgir. Y finalmente, cada uno de nosotros debe experimentar un cambio de vida, de modo que podamos comportarnos benignamente unos con otros. Efesios 4 habla acerca de la unidad y la vida nueva que debemos vivir en la iglesia. Y Efesios 5 nos habla del caminar cristiano en amor. ¿Cómo debemos hacer esto? Debemos abandonar los hábitos oscuros y animarnos a aprovechar bien el tiempo, a dejarnos llenar del Espíritu Santo para que unidos podamos cantar, alabar y dar gracias a Dios. Los consejos que da para alcanzar la unidad son: someteos unos a otros. Efesios 5:21. El esposo ame a su esposa y la esposa respete a su esposo. Efesios 5:22 al 23. Los hijos que honren a sus padres y los esclavos que sirvan a sus amos como el Señor, y los amos los traten con bondad. Efesios 5 habla del caminar cristiano, de la practicidad de la unidad, viviendo y caminando en amor. Efesios capítulo 6 nos habla armados para la batalla. La carta de los Efesios concluye con un vigoroso llamado a la acción. Somos un ejército de Dios y combatimos activamente contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, y aunque el enemigo es poderoso, Dios nos ha provisto de la armadura necesaria para mantenernos firmes. En primer lugar dice la verdad, que eso representa prácticamente el cinturón de la verdad. Luego viene la coraza de justicia. En tercer lugar se menciona el evangelio de la paz, los zapatos, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, y luego dice la oración. Con estas armas, mis hermanos y hermanas, la victoria está garantizada. Quiero terminar el repaso breve de esta oportunidad de la lección con la siguiente cita de Elena de White, Hijos e hijas de Dios, del 6 de octubre. Los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman mutuamente como Cristo los amó, que rehúsan crear desunión y contienda, que permanecen juntos, que son bondadosos, corteses y compasivos,
fomentando la fe que obra por el amor y purifica el alma. Debemos poseer el Espíritu de Cristo, o no somos suyos. En la unidad está la fortaleza, y en la división está la debilidad. Sí, mis amigos y mis hermanos, hemos llegado al final de esta lección, no sin antes pedir al Señor que sea una realidad la unidad en su iglesia de cada uno de estos elementos importantes presentados. Por favor, acompáñenme en oración para la oración final y también invitándolos para que podamos estudiar la nueva lección de escuela sabática que ya está entre nosotros. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje tan especial de la carta a los Efesios. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Ayúdanos para que podamos vivir de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.